El contexto es muy importante para determinar lo que puede significar un pasaje bíblico, y esto es una de las cosas más importantes que nosotros como predicadores debemos dominar, sobre todo y específicamente en los sermones expositivos. En esta ocasión vamos a ver cómo un mismo texto puede tener tres interpretaciones dependiendo del contexto y, por supuesto, del autor en donde se encuentra dicho texto. Quédese conmigo porque esto va a interesarle montones. En esta ocasión tenemos un versículo muy amado del pueblo cristiano y es Habacuc capítulo 2, versículo 4. Pero lo que queremos decir es lo siguiente: cómo un versículo, una idea, puede variar de acuerdo al autor en donde se encuentra esa idea o el contexto donde se encuentra. Cada autor podría darle una interpretación distinta. El significado inicial pudo ser uno y luego con el paso del tiempo y el uso que se le dio por los diferentes autores puede tener un contexto o una idea diferente o una interpretación diferente del texto. Así que vamos a ver, por ejemplo, en Habacuc capítulo 2, versículo 4 encontramos la famosa frase, mas el justo por su fe vivirá. Esta frase aparece cuatro veces en la Biblia. Aparece acá en Habacuc, en Romanos, en Gálatas y también aparece en Hebreos. Pero en cada una de esas secciones aparece con una interpretación distinta de la original. Bueno, veamos por ejemplo Habacuc. Habacuc capítulo 2 es una respuesta que Dios le da al profeta porque el profeta se está quejando de la injusticia sociopolítica que está viendo, que tiene delante de sus ojos, y entonces hay una respuesta de parte de Dios. Vamos a usar, sí, una versión distinta para hacer este análisis porque la versión Reina Valera se nos presta para ciertas confusiones por la manera en que está la sintaxis de esta versión bíblica. El versículo 1 de Habacuc capítulo 2 en primer lugar es una interrogante del profeta y luego a partir del versículo 2 encontramos la respuesta de Dios. Ok, pasemos a lo siguiente. El contexto de Habacuc es uno en el que los babilonios van a invadir Israel, Judá, y van por supuesto, como colonizarla. Y esta es una de las cosas que Habacuc no comprende. ¿Por qué razón, si los babilonios son un pueblo impío, por qué razón Dios los va a usar para castigar o infligir justicia contra su pueblo? Eso es algo que no entiende. Entonces, en ese contexto de interrogante, de inquietud, el profeta se hace una pregunta y Dios le contesta. Ese es el contexto de Habacuc, el profeta que está interrogando a Dios y Dios le da alguna respuesta. La respuesta de Dios aparece a partir del versículo 2 de Habacuc capítulo 2. El Señor me contestó, fíjese bien, aquí lo estamos contextualizando perfectamente. El Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tarde, pues llegará en el momento preciso. ¿Cuál? ¿Cuál visión? ¿Qué profecía se va a cumplir? Adelante lo va a decir. Luego se introduce el versículo 4, que es donde se encuentra la frase que nosotros vamos a utilizar y que parece que fue tomada de una forma muy icónica por parte del pueblo de Israel en las sinagogas, en el templo, en la liturgia. Esta frase fue retomada de una forma muy importante porque se quedó viva ahí en la literatura del Nuevo Testamento porque aparece, aparte de Habacuc, aparece en Romanos, Gálatas y Hebreos. Entonces, veamos lo que dice luego. Ya Dios está contestando y le dice, bueno, hay un acontecimiento que se va a dar, todavía no, pero hay que tener paciencia. Y luego dice, escribe que los malvados son orgullosos. Aquí, cuando está hablando de los malvados, se refiere a los babilonios y que ellos tienen el orgullo de ser conquistadores, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Entonces, el versículo 4 introduce un contraste entre los orgullosos babilónicos
y el pueblo del Señor que no depende ni de su fuerza ni de su poder. Aquellos estaban orgullosos porque eran conquistadores, porque eran personas que arrasaban con naciones. En cambio, Israel, los justos del pueblo de Israel no dependen de sus fuerzas, de sus habilidades, de su imperio, dependen de Dios. Por eso es que aquí dice, el justo por su fe o fidelidad va a vivir. En otras palabras, el justo, el que sigue al Señor, el que tiene fe en el Dios de Israel, ese depende de Dios, no depende de su orgullo, de sus habilidades, de su fuerza. Y vea lo siguiente para comprobarlo. Los hombres orgullosos desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más, aun cuando el poder es traicionero. Ahora bien, abren su boca como el sepulcro, son insaciables como la muerte y por eso se lanzan a conquistar nación tras nación. Exactamente este versículo está describiendo a los babilonios que iban conquistando por su deseo, su sed voraz de conquistar las naciones. Ese es precisamente el contexto de Habacuc capítulo 2 versículo 4. Los conquistadores babilonios que son orgullosos, Habacuc se queja contra esa situación que está viendo y el Señor le contesta, ellos son orgullosos, ellos son insaciables y van conquistando, pero mire lo que dice después. Por todas las naciones conquistadas se burlarán, pero todas las naciones conquistadas se burlarán del que los conquistó cantándole, ay de ti que te haces rico con lo que no te pertenece. ¿Hasta cuándo seguirás amontonando las riquezas que tomaste prestadas? Entonces, acá vamos a concretar. Habacuc está quejándose de que los babilonios van a ensañarse contra el pueblo de Israel porque ellos son orgullosos, son conquistadores, están abarcando muchas naciones y esa es la queja. ¿Cómo es posible que Dios va a usar a esa nación en contra de su propio pueblo? Luego aparece acá cómo el contraste es que mientras los babilonios dependen de su fuerza, los justos, el pueblo de Israel, depende de Dios. El justo por su fe vivirá por su fidelidad a Dios. Ellos dependen de Dios. El justo es ese que está clamando, ese es el que está dependiendo total y completamente de Dios y no de cualquier elemento humano. Entonces, este es el contexto. Ahora bien, esa misma idea del justo por la fe vivirá es retomada en el Nuevo Testamento. Y quien la retoma es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas, que vamos a ver posteriormente, tiene más o menos la misma idea, la misma tendencia. El versículo 17 es el que menciona el justo por la fe vivirá. Fíjese bien, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acá ya no se trata de un contexto sociopolítico como en el de Habacuc. Acá ya se trata de un contexto de la gracia, porque el apóstol Pablo va a contrastar la obra de la ley con la gracia de Dios para nosotros poder tener la salvación, la vida eterna a través del Evangelio. No necesitamos más que someternos a la gracia, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Dice acá, el justo por la fe vivirá. Yo creo, a pesar de todo lo que he sido, eso es lo que debe creer el creyente, el cristiano, que a pesar de todo lo que hemos sido, Dios nos perdona. Esa es la idea que el apóstol San Pablo está manejando acá. Y él comienza diciendo que no se avergüenza del Evangelio, porque anteriormente en los versículos 13 en adelante está hablando de que él ha querido viajar a Roma, pero no ha podido. Tiene muchas razones por las cuales no ha podido. Y dice que no es una razón que a él le dé pena, que él se avergüence del Evangelio. No es por vergüenza que no ha llegado a proclamarles el Evangelio, porque para él es algo de sumo orgullo el Evangelio del Señor. Y luego dice, porque el Evangelio porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí nosotros vemos entonces que está instruyendo el apóstol Pablo que él no tiene vergüenza de predicar el Evangelio. Yo no me avergüenzo de ir a ustedes porque esté predicando el Evangelio. No, para nada, dice. En realidad, el Evangelio es el poder de Dios
a través del cual se revela la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que Él otorga la gracia, la salvación a quien Él quiere, sin hacer ninguna pregunta, sin mediar ningún cuestionamiento de la vida de las personas, simplemente entrega la salvación a aquel que la acepta por fe. Por lo tanto, acá vemos que el contexto es totalmente distinto acá en Pablo. Y luego inserta la frase que el justo por la fe vivirá, más el justo por la fe vivirá. Porque se requiere fe. Si uno es culpable y sabe conscientemente que es culpable, que ha cometido errores y aún así recibe el perdón, uno necesita fe para creer que a pesar de lo que es, uno puede ser perdonado. Se necesita fe para aceptar algo que uno no merece. Luego tenemos nosotros en Gálatas, cita el apóstol Pablo, pero aquí ya queda un poquito más acentuado el asunto este de que se contrasta el evangelio con las obras de la ley o con las obras que uno pueda hacer para merecer algo. Fíjese, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Acá entonces tenemos en el versículo 10, si ustedes pueden ver acá el pacto de Dios con Abraham, si ustedes contextualizan el pasaje van a notar de que él está hablando acerca de que las personas judías o los judíos pretendían ganarse el cielo, tener salvación a través de las obras que pudieran hacer, en este caso obedeciendo la ley. Pero el apóstol deja bien claro y luego introduce este versículo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí hay un contraste entonces entre la ley y la gracia. La gracia que nos viene de Dios sin necesidad de someternos a ninguna ley. Así que Romanos capítulo 1, versículo 17 y Gálatas 3:10 y 11 nos aclaran específicamente que el contexto, en primer lugar, es otro, que la interpretación del justo por la fe vivirá es distinta a la de Habacuc. Y por si fuera poco, fíjese bien ahora en Hebreos capítulo 10, versículo 32 en adelante. Acá es completamente distinto el contexto de este escrito. El contexto es totalmente distinto y la aplicación de esa expresión es completamente otro. Y además de ser otro, se le agrega algo más a más el justo vivirá por fe. Se le agrega lo siguiente, y si retrocediere no agradará mi alma. Acá ya el escritor de Hebreos está sumando y dándole un giro totalmente distinto a lo que era el sentido primario. Lo que estaba diciendo Habacuc es completamente distinto a lo que está diciendo Pablo y distinto totalmente a lo que está diciendo este escritor. Por lo tanto, fíjese bien, ¿cuál es el contexto de la epístola a los Hebreos? El contexto es que una comunidad judeo-cristiana se estaban desviando de la fe, estaban dejando el evangelio, la gracia y estaban volviendo a las prácticas de la ley. Por lo tanto, el autor argumenta muy bien en todo el escrito de que la ley, Moisés, todos aquellos rituales están por debajo de Jesucristo, que es superior. Estas personas tenían una gran trayectoria en el Evangelio, pero ahora resulta que estaban retrocediendo. Allá en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, el escritor les advierte que cómo van a escapar si descuidan una salvación tan grande, si aquellos que no tenían algo tan hermoso como la gracia que nosotros tenemos no escaparon, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos algo tan hermoso, tan grande, lo que se nos ha dado, la gracia de Dios? Así que el contexto es ese, de personas que se están deslizando de la fe y luego aparece aquí algunos elogios en el capítulo 10, versículo 32 en adelante dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados con la gracia del Evangelio, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Ellos habían luchado por la fe, lucharon por el Evangelio. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Imagínense, lo humillaban. Y por otro, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Eran solidarios con otros compañeros cristianos, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eran generosos.
Es decir, se habían entregado totalmente al Evangelio, a la gracia. Lamentablemente ahora se estaban desviando. Y luego dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Se fijan? Aquí estamos viendo de personas que ya estaban dejando esa gracia, esa circunstancia de la fe. El cristianismo lo estaban abandonando y aquí encontramos una exhortación, no pierdan ustedes esa confianza que tiene grande galardón, lo que han vivido, lo que han luchado, esa guerra que han tenido en el cristianismo, en el evangelio, no lo pierdan, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? ¿Y para qué necesitan ellos paciencia? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Se fijan? Entonces aquí ellos parece ser, lo que parece ser o lo que parece decirnos el contexto es que ellos habían luchado mucho, pero que ahora estaban ya cansados de tanto esperar. Porque aquí dice, porque es necesaria la paciencia, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará más. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora bien, luego, cuando ya lo elogió y le dicen, no, hermanos, sigan adelante, no decaigan, que su ánimo se mantenga, se introduce la frase siguiente, más el justo, pero el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vea bien cómo se conecta una idea y ya se hace una interpretación. Ellos, acá, el escritor de Hebreos está interpretando la expresión, más el justo por la fe vivirá, como la paciencia que deben tener los hermanos judeo-cristianos que recibieron este escrito de Hebreos, esta epístola de Hebreos, la paciencia que deben tener para seguir en la gracia esperando a nuestro Señor Jesucristo, porque aquí lo dice bien claro, fíjese bien, se contextualiza el asunto de más el justo vivirá por fe y entonces, ¿qué nos está diciendo? Que debemos, que la fe acá es como la paciencia que les pide el escritor a los hermanos para que continúen en la gracia. Y dice después, y agrega algo hermoso, y si retrocedieren, no agradará a mi alma. Entonces, acá está hablando de permanecer, de mantenerse en la fe, en la gracia, de no salirse del evangelio, de mantenerse esperando, que tengan paciencia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, aquí el contexto de esta expresión acá es totalmente distinto que Habacuc y que Pablo. Es totalmente distinto. Acá ya el justo por la fe vivirá se refiere a permanecer firmes en el Evangelio. Y ya no se diga que después en el capítulo 11, él los anima poniendo una gran cantidad de ejemplos de personas que han llegado a la gracia, a la fe del pueblo de Dios. Y por lo tanto nosotros acá tenemos pues cómo se usa de forma indistinta un mismo pasaje. Veamos, hagamos una conclusión. Las distintas partes de la escritura tienen un contexto. Siempre el contexto debe ser tomado totalmente en cuenta para poder hacer una buena interpretación. Acá ya lo demostramos. Entonces, el contexto es fundamental para interpretar correctamente un pasaje de la Biblia o pasajes de la Biblia. Fundamental, porque en un contexto puede significar una cosa y de acuerdo al escritor puede significar otra también. Entonces, el contexto y el autor hay que tomarlo en cuenta. Segundo, y esto es muy importante y quiero enfatizarlo, usted puede ver acá como los mismos escritores sagrados hicieron interpretaciones distintas de un solo pasaje de la Biblia. Por lo tanto, es necesario que usted entienda que muchas veces nosotros como intérpretes de la escritura podemos decir una cosa y podríamos llegar a decir otra también. Lamentablemente esto se puede retorcer, puede ser mal entendido, pero estamos viendo aquí en la escritura que los distintos autores usaron con distinto sentido algunos pasajes de la Biblia. Por supuesto, nuestras interpretaciones nunca deben salirse de lo que es la voluntad de Dios y del tenor en general de la escritura. No, no deben salirse. Pero sí entendamos
que la interpretación es algo que tiene versatilidad y lógicamente nosotros podemos aplicar esa versatilidad para poder comunicar un mensaje al pueblo de Dios. Por ahora los dejo y agradezco su compañía, recordándoles que deben suscribirse a este canal para seguir ampliando su conocimiento de homilética y de interpretación. Comenten nuestro video y compártalo porque muchas personas más necesitan esta información. Comparta, comente, denos like porque necesitamos interactuar con este video para que YouTube reconozca este material como algo muy importante. Y si a usted le interesan clases personalizadas de homilética, escríbame al 505 75 26 81 21. En la descripción le dejo este número y los enlaces de mis libros que puede adquirir en Amazon para que apoye a este servidor y este canal a fin de que podamos seguir ampliando estos conocimientos para muchos consiervos alrededor del mundo. Mira nuestros videos más recientes aquí y vea la lista de reproducción. Hagas un estudio sistemático y completo sobre esta materia. Suscríbete a nuestro canal y de esa forma estarás informado siempre de nuestro contenido. Si tienes una pregunta o algo que decirnos, déjanos en la sección de comentarios tus aportes. Comparte nuestro contenido. Muchas personas más necesitan conocer estas enseñanzas para mejorar como expositores de la palabra de Dios.